senderos que se bifurcan por dos cuestiones. Una por un problema de disgusto literario y otra por la cuestión de método. Es decir, que buscar la concordancia suele ser un juicio un poco religioso. Entonces buscar la diferencia me parece mejor, digamos. Entonces, para mí, realmente me parece que me puse a pensar en eso, me vino bien para eso, que si uno dijera Sánchez y Libertela, hubiera descubierto un parentesco, no digo secreto, pero una sensibilidad que tiene algo que ver, no solamente de manera temática y literaria, sino me parece también vital, si se puede decir así. Pero Di Paola y Sánchez realmente me parecen dos senderos que se bifurcan, son de la misma generación, casi de la misma edad, creo que eran, pero no tenían mucho que ver. Yo hace poco estuve en algo que se hizo sobre Gombrowicz y entonces había una persona allí, Tirri, que conocía a Gombrowicz. Entonces eso me inspiró a mí una idea tomada de otro campo, pero que por eso es mejor porque está más lejana de las sensibilidades que intervienen acá. Cuando Jacques Lacan se decidió disolver su escuela y decir nadie aprendió nada conmigo, todo es un disparate, y fue a Caracas, dijo, era un piropo para seducir nuevos clientes, pero bueno, dijo, vengo a ver si los que no sufrieron la pantalla de mi cuerpo pueden hacer progresar un poco mi matema, que era su teoría matemática o, según dicen algunos, pseudo-matemática, etc. Entonces la pantalla del cuerpo, yo cada vez que digo la frase que tal o cual es discípulo de alguien, de Gombrowicz, de quien sea, la primera pregunta que me surge es ¿y qué dijo el maestro? Porque desde muy lejos, un texto que todos conocemos, lo que se dice es muchos son los llamados, pocos los elegidos, y por otro lado es el maestro quien dice quién es su discípulo. ¿Ustedes creen? Se dan cuenta que de otra manera yo rápidamente me hubiera declarado discípulo de Einstein o algo así para irme a estudiar un poco de física en MIT o algún lugar más confortable. Entonces pareciera ser que Gombrowicz no tuvo discípulos en Argentina. Había una mujer polaca por aquí, Eva, que buscaba, me decía, pero ¿cuáles son los rastros de la literatura argentina de Gombrowicz? No demasiado. Yo creo que sí hay en Di Paola algo de rastro de Gombrowicz, pero son unos rastros como congelados. Es decir, el comienzo, que escribió recién Liliana, alguien, una teja descabeza a alguien, muerto así, con lo cual hay un cadáver, un problema de mandarlo o no mandarlo a la frontera, a Brasil, porque es un brasilero. Ese comienzo tiene un empuje gombrowicziano. Pero el narrador que inventa Di Paola es un narrador que utiliza metáfora científica. Es verdad que eso era un rasgo personal de él, que le gustaba mucho las cosas de la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, y en esas metáforas científicas y una serie de cuestiones, yo no encuentro ni el humor, ni la escritura de Gombrowicz realmente, que podría ser el más parecido quizás. A mí me gustaba decir, para provocar, entiendan, yo tenía 40 años menos que ahora, me gustaba decir, cuando me decían, ¿vos conociste a Gombrowicz? Yo decía, no estuve entre sus víctimas, porque no he conocido la obra de los supuestos discípulos de Gombrowicz. Es como pensar que cada uno que saludaba a Gardel o era amigo de Gardel sabía cantar. Me parece que no es así.
Entonces esto, con todo el cariño hacia Paola, creo que él tomó otro camino, por eso digo un camino, un sendero que se bifurca. También de Gombrowicz, yo creo que más bien uno podría ver su esfuerzo por separarse de Gombrowicz. Incluso yo lo conocí un chico casi, en La Plata, y era el único que parecía un escritor de todo el mundo, porque creo que ya usaba anteojo y tenía un estante lleno de carpetas que eran sus novelas, y eran, qué sé yo, varias carpetas. De todo eso que él había hecho quedó Hernán, una especie de poema teatral, que le hizo un prólogo con Gombrowicz que es medio maldito, que dice que se escapen de esto, lo otro, etc. Con respecto a la gente que lo conocía, una cierta malignidad. Yo tuve un profesor que era conocido también en otra cosa, Rodolfo Kusch. Entonces un día fue a mi casa y yo tenía era la moda del momento tener fotos gigantes, póster de escritores, todo. Entonces tenía, me acuerdo, uno de Sartre y otro, me acuerdo que debe ser de Jean Moreau, porque me gustaba Jean Moreau cuando era joven. Y entonces me dice, no leía esto. Y él era de ascendencia alemana. Y era un tipo que había hecho toda una teoría muy nacional sobre la Tierra, América, como todo lo que hacemos nosotros acá con Nacional. Es decir, estaba tomado de Heidegger, que decía, nosotros estamos en el estar, mientras que nosotros, Europa es el ser, etc. Entonces aprovechaba esta diferencia del castellano, entre ser y estar, y el infinito cuento de que otras lenguas no tienen esa diferencia, etc. Y otro amigo que no lo quería nada, Segarayán, que no quería nada a Kusch, que lo conocía, Segarayán decía, pero callate con ese nazi que perdió la guerra. Ese era el piropo que le mandaba a Kusch. No quería nada de nazi, pero no lo quería. Cuando uno quiere a alguien, inventa cualquier injuria. Bueno, entonces, eso sería un poco, si ustedes quieren, polémico. Es decir, realmente no sé si vale la pena. Yo sé, me imaginé, esa era la literatura comparada. No sé, puede ser que sea literatura comparada, no sé. Francisco Rico, que era como buen filólogo que era, afirma que no leemos el Quijote, sino que leemos a Cervantes. Me parece una frase, realmente un hallazgo. De verdad, no leemos autores. Ustedes piensan un poco y ahí empieza todo el problema de hacer una teoría más o menos inmanente de algo de la literatura o de la lectura. Porque Gombrowicz, que lo nombramos, decía cualquier cosa de Borges, decía, hace una literatura abstracta como corresponde a un ciego. Y cuando le preguntaron qué había leído de Gombrowicz, dijo, ¿cómo quiere que lo lea con la opinión que tengo de él? Y yo creo que tiene razón, que nosotros tenemos opiniones. Yo confieso haber descubierto autores por el cariño que le tenía a las personas que me recomendaban. Incluso haber sobrevalorado a ese autor por eso. Así como también no haber leído gente porque sus lectores no me gustaban. Y yo no creo ser un ornitorrinco. No digo que todos somos iguales, pero en algo nos parecemos, como dice una santa por ahí. Entonces, leemos el Quijote. Eso venía a cuento de una polémica que había en España sobre cosas que hacen los españoles, que si Cervantes tenía sangre judía o no, qué sé yo cuánto, en un momento una polémica así. Entonces unos, para hacer pinta democrático, dijeron que no, que tenía que ver, qué sé yo cuánto. Y ahí fue cuando Francisco Rico dijo, sí, tendría que ver. Muchas cosas que dice Cervantes cambiarían de sentido si la enunciación de eso fuera de alguien que venía de una tradición
judía. Y seguramente es así. Si no, no se entiende por qué nos gustan las biografías, hablar de eso, etcétera, etcétera. Acá creo que pasaron la película de Silman. Bueno, ustedes vieron que ahí esa película, esa documental, como se le quiera llamar, se habla de Gombrowicz, la persona, se le imita incluso, ¿no? Rousseau se le imita, ¿no? Pero no se habla de la obra de Gombrowicz. Entonces, yo creo que, yo por ejemplo leo a Néstor Sánchez. Digo leo porque me parecía una persona muy simpática. Es raro porque no es lo que se dice de Sánchez que fuera simpático. Pues a mí la gente me parecía simpática por otra cosa, no porque fueran simpáticos en el sentido televisivo del término. Parecía simpático su posición, un poco de perspectiva, la literatura, etc. Su mitología que lo acompañaba, que había bailado tango o algo así, qué sé yo. Y además porque, de casualidad, leíamos cosas parecidas, o por lo menos yo lo encontré en un momento que él estaba leyendo Signos de Merleau-Ponty, y yo también estaba leyendo Signos de Merleau-Ponty, un texto que leíamos antes de que se pusiera de moda el estructuralismo, un texto sobre cosas lingüísticas y esas cosas. Entonces yo no puedo ignorar cuando leo las lecturas iniciáticas que aparecen en Sánchez. Y la presencia de metáforas de la física y alusiones a cosas así, a la matemática, incluso una fórmula de la pareja, de la simetría, etcétera, que hace Di Paola. Esa iniciación en Sánchez, para mí siempre fue una cosa muy extraña, porque, por supuesto, más o menos de la gente, era un poco mayor que yo, pero de esa generación, los que nos encontramos por ahí, teníamos ciertas experiencias comunes. Leíamos Budismo Zen, en verdad no era invento nuestro, venía de la Vision, venía de Kerouac y toda esta gente. Entonces, bueno, marihuana, etcétera, leer cosas de budismo, Suzuki, todas esas cosas. Pero yo cuando lo encontré ya mayor, que volvió y que hablaba seriamente de cosas que todo el mundo dice ahora, dentro de poco, va a ser como lo que se dice de Gombrowicz, unas cuantas frases ya cristalizadas. Y entonces, yo digo, claro, pero este hombre se lo tomó en serio. Para mí era una diversión todo eso. Pero no era una diversión, era como una decisión de su ser. Existía todo eso. Bueno, si uno busca su literatura, y a mí me gustó ver, digamos, cómo él hace secuencias. Disculpe, pero traigo los libros que me pasen. Van a encontrar a Cortázar en el primer libro, ¿no? Ustedes abren el libro y encuentran por qué a ciertas horas es tan necesario decir a mí esto. Eso es Cortázar. A mí unos blues, una imagen en la calle, un pobre río seco del norte. Cortázar. En el segundo libro tenemos el jazz, ya no es Cortázar, ya no es el tema de lo que amé, porque el primer libro es un libro de amor, es un libro sobre. Se podría decir, es una versión muy propia de él, no digo que haya ninguna influencia de eso, es una versión muy propia de Néstor Sánchez, lo que podría ser la Nadia de Breton en otro registro. Charlie Parker, que dice, sí, esa noche improvisé durante mucho tiempo
Mientras lo hacía, me di cuenta de que al utilizar los intervalos superiores de la armonía como línea melódica, colocando debajo armonías nuevas, más o menos afines, podía tocar aquello que por tanto tiempo había oído dentro de mí. Me llené de vida. Decía algo. Este es el segundo libro. Y hay un elemento que recorre los libros, que es la imagen del niño, el chico, que acá aparece muy explícitamente. Y después en su vida tuvo un encuentro trágico con esta imagen. Se me cuenta el número 3, el amor, los Orsini y la muerte. Es interesante que sea una literación, una alusión al título de Schopenhauer, el amor, las mujeres y la muerte. Y que aquí el amor tenga una H, muda, incógnita, y las mujeres sean los Orsinis. No podría seguir ese hilo. Hay una Moisés, aparece, y Eliot, en el tercer tomo. Y por último, él dice que esto es una trilogía, Sánchez dice que esto es una trilogía, que estos 3 libros son un ciclo. Sería interesante poder leer qué ciclo es estos 3 libros. Y el último, aparece Joyce. De la inexistencia a la existencia, él venía a los muchos y era recibido como unidad. Existencia a existencia, él era con cualquiera, Ido de la existencia a la no existencia, sería percibido por todos como nada. Uno dice aparece Joyce, aparece Sánchez, ¿verdad? Porque es una frase de Joyce elegida muy a propósito de un tipo de cuestión que plantea o que hace. Entonces, hay un sofisma que hace Lacan. Un sofisma quiere decir que hay que descubrir de dónde renguea eso. El tiempo anticipado. Y él lo divide algo en 3 tiempos. Instante de mirar, tiempo para comprender, momento de concluir. Entonces, ustedes saben que eso varía en cada uno de nosotros, porque cuando uno piensa un libro, se lee todo, se lee la mitad, se deja en cualquier lado. O sea, cada uno tiene su instante de mirar, por qué entró en eso. Su tiempo para comprender, a lo mejor para comprender su propia incomprensión. No quiere decir que hay un tiempo que entendió perfectamente de qué se trata, y un tiempo que concluye. Es fácil que muchas personas, sobre todo los estudiantes, dicen, esto no me interesa, conclusión, no entiendo nada. ¿No? O el que se cambia de carrera, instante de mirar, vio un arquitecto por televisión que le cayó bien lo que decía, fue arquitectura, tiempo para comprender, y huyó, concluyó que eso no tiene nada que ver con él. En la literatura también pasa, hay gente que se va de la literatura, se cansa de ella, que no sé, que pasa algo. Parece ser que a Sánchez también le pasó algo por el estilo, porque en un momento se va. Una frase que él usó con mucho tino, eso de
se me acabó la épica, está ligado a que después de su cuarta novela está La condición efímera, en una parte que se llama Diario Manhattan se puede entrever algo de por qué parecía que él se va del asunto. Hay algo muy desolador en los ejercicios de aprender a escribir con la mano izquierda, como una especie de no sé qué, de algo. No sé qué uso hacer de la pierna izquierda respecto al cordón, si antes, después, etc. Es una cosa bastante desoladora. Se podrá decir, bueno, es algo que le pasó a él y no es su literatura. Bueno, no es su literatura y es su literatura, es algo que está escrito, no es algo que... Y ahí termina la cuestión. Bueno, por último yo quiero subrayar una cosa a ver qué les parece. Así esta lectura de dos textos así puede ser cuestionable. Yo pensaba, a propósito, por eso agradezco esta invitación, a propósito de esto, voy a nombrar Bildung Roman, novelas de iniciación o de formación, si quieren. Hay cantidades. Alguien me dijo que no hay. La generación esta, hay cantidades. Esta no solamente esta novela es una novela de iniciación al amor, a la vida, incluso a los territorios que nombra dentro de la misma ciudad, etcétera, etcétera, sino que después se literaliza la iniciación en Sánchez como iniciación, no como formación, se literaliza en querer iniciarse en algo que lo vuelva inmortal. Si bien él ponía fecha a su inmortalidad, porque bueno, hay que parar en algún lado, pero la inmortalidad es un sueño de toda neurosis, que si todos nosotros somos inmortales, si no andaríamos tan alegremente en nuestros lugares tan inquietantes. Entonces, yo decía, por ejemplo, nosotros dos, pero también uno puede ser el camino de los hiperbóreos del Bertella. Y salvando la distancia, como se dice en una sola palabra, Nanina. Hay escenas textuales que se podrían cruzar de una con otra en esta cosa, en la temática iniciática. Las tumbas, no estoy evaluando gustos ahora. Y si buscan, creo que no va a haber ninguna teoría de nuestros críticos eficientes sobre el tema. Más, uno de ellos dijo, no hay literatura de iniciación en Argentina, pues yo dije Bildung Roman y el tipo dijo, acá tenemos a alguien para demostrar nuestro saber, pero no me demostró con ningún ejemplo que no había. Hay uno que se llama Bernardo Carey, que escribió un libro que se llamaba Dios a la izquierda, publicado creo que en el mismo año más o menos de nosotros dos, que también es un libro de iniciación. Es alguien que se acerca a un grupo, es interesante por el tema en ese momento, se acerca a un grupo político, medio así, que quiere encarar actos de violencia, y se le da la misión de poner una bomba, no sé, en una cosa del IPF, no sé dónde, y el tipo no se anima. Y podría seguir enumerando libros que son libros de iniciación, todos escritos en los 60. Con los 60, entre 60 y 70. Y quizás me parece que puede ser una cosa, podría ser un tema de investigación eso. Se me ocurre a mí. Lo digo porque me lo inspiró. Eso para mí es otra diferencia. La literatura de Paola no es una literatura de iniciación. No se inicia nada, es una literatura de un tiempo circular, etcétera, etcétera. Pero no hay una tensión de querer iniciarse algo, etcétera, etcétera. Más bien hay una cosa humorística, quizás ese es el rasgo que le quedó a él. Hay una cosa humorística, bueno, la virginidad de Gombrowicz se convierte, la virginidad es su tigre de papel, es un chiste, el título es.
Y así he seguido. Si quieren, decimos algo. A mí lo que me encanta es hacer hablar. Lo que pasa es que no sé cómo. Pero si quieren decir algo, me parece... No te pago yo. No, a mí, no sé, me quedé pensando en la literatura de iniciación y la literatura iniciática sería, ¿no? O sea, Sí. Y formación, igual. Sí. Eso se puede negociar. Toda palabra es equívoca. En las mesas son equívocas. Y lo que vos decías de la inmortalidad, que de alguna manera también creo que bueno, un testimonio tuyo lo recoge Baigorria sobre Sánchez, sí. que vos hablabas. Y ahí, no sé, tengo un recuerdo del libro de Baigorria, donde Sánchez, vos lo ves a Sánchez de una manera como muy destruida, o sea, te da una imagen como, y obsesionado con la muerte, o sea, con esa cuestión de la muerte, sí, digamos. Si podés hacer un paralelo entre esta cuestión de esta iniciación no completa, la novela de iniciación, esta cosa iniciática que no inicia aparentemente hacia ningún lado, ¿no? Sí, por eso hablé de parece que hay un fracaso, un quiebre, no sé cómo se puede decir. Soy cuidadoso con esto, te digo, porque leí un libro que hicieron la editorial Comarca, que llamé, la Comarca, y hay unos testimonios, uno de Liliana también, ¿no? Pero no es un testimonio, Ajá. En realidad, porque yo volvería un poquito atrás. Sí. Me parece que hubo muchas novelas supuestamente de iniciación, pero A ver, supuestamente, ¿cómo se justifica? Supuestamente se justifica porque es temático y no hay escritura. Entonces... ¿Pero qué estilo de escritura define las novelas de formación? Porque la formación es la que hay, incluso la formación de la escritura que el tipo tiene. Me parece que hay una diferencia grande entre la oralidad escrita o redactada y cierto ritmo incomparable que de pronto encontramos justamente en esta dupla que son Di Pieri y Néstor Sánchez. Yo encuentro tu observación a propósito de Libertela muy lúcida, pero me parece que palabra por palabra funcionan Cómico de la Lengua, igualmente los Orsini, con la novela Minga. Es decir, son novelas en las cuales uno sonríe, se abstiene de seguir porque necesita parar. No son la novela como una rueda que funciona y seguramente entretiene más. Liliana, yo tuve la precaución de decir que iba a hablar de mi lectura, no del libro. Te digo, porque vos ahí te convertís en estandarte, levantás el estandarte de todo tipo que lea le va a sonreír. ¿Y si no sonríe? No digo todo tipo que lea. Lo que digo es que es muy difícil no parar, así sea para no sonreír, para no cualquier cosa. Hay ciertas piedras en estos autores que no están en otras novelas llamadas de iniciación, porque son iniciáticas. No. Me parece que algo determina el hecho de leer una novela y poder contarla. Yo podría contarla, Nina. Es una novela a contar y a comentar. Tiene muchos puntos en común con Nosotros Dos y Siberia Blue, pero son incontables las novelas de Sánchez. Contá Cómico de la Lengua, y se lo pregunto a muy lectores. Es decir, yo tuve la precaución de agarrar este libro y decir, este libro es de iniciación y los otros libros siguen una búsqueda iniciática con todo el equívoco de lo que eso quiere decir.
no dije que son, creo yo que dije eso, ¿no? Cierto. Estaba aludiendo al hecho de su amor por Gurdjieff, etcétera, etcétera. No, yo no creo que haya un estilo de la novela de formación, porque por empezar son en todas las lenguas y sería imposible que hubiera un estilo único, ¿no? Empezando por el que le dio el nombre al tema, que es Goethe. No creo que haya ninguna novela del siglo XX que tenga algo que ver, o que el retrato del artista adolescente, que claramente se alude a eso, incluso la frase final de mi raza, no sé qué, bueno, el retrato de adolescente no hay otro que sea igual. La novela de Thailand Tom, bajo distinta piel. Bajo distinta piel. No, el retrato del artista cachorro. No, el retrato del cachorro. Sí. Bueno, en fin, digo, no, bueno, eso es. Yo un deseo nacionalista de que no se perdiera tanto el tiempo parafraseando cosas que vienen de todos lados, en el guión, y se podría decir algo de lo que hacemos nosotros. Y entre esas cosas hacemos, con perdón de lo que no digo usted, toda esa novela que le nombré. ¿Qué va a hacer? Unas serán más finas, otras serán más brutales, otras serán así, unas estarán mejor escritas según un criterio, otras estarán escritas mal, no tiene importancia. No me refería a eso, me refería a algo, digamos, que decir, si hay una sensibilidad, y, digamos, que tiene algo en común, eso es lo que yo me refiero, nada más. Y como te decía, me gusta más encontrar diferencias que cosas, pero creo que, por ejemplo, no creo que la segunda novela, ¿no? Que pone al chico, ¿no? Que aparece como ese chico que está siguiendo a uno más grande, no creo que sea la temática de la primera, que es de iniciación en todo sentido, porque pues si no se puede contar, el tipo que vea la fascinación por una mujer que encuentra en una terraza con una malla roja, mientras con el detalle de que la sábana se colgó recién porque está firme y no la mueve el viento, pasando después a la llegada a la calle Corriente, una pensión, la lectura de Nietzsche, cita de libro, la calle Corriente, bueno, un poco más y es una cosa de tango. Vos sabés contar. Debe ser eso, que vos sabés contar. Yo encuentro, leyendo, ciertas zonas que son fragmentarias y retomadas en series. Sí. Y eso pasa en los Orsini, fundamentalmente en cómico. Nosotros dos es más contable. Cómico muy diferente, yo creo, ¿no? Absolutamente. Pero Siberia Blues, ese intento de suicidio reiterado, que no es El inquilino de Polanski, es una historia especialísima y está dentro de lo amoroso, es como un mix muy especial, que ahí hablo del ritmo, de la síncopa, de la música. Sí, está bien, sí. Puede ser. Como en Minga, Pero no creo que haya una expresión entre novela, iniciación y síncopa, música. No, lo que ocurre es que la iniciación de pronto la entiendo como temática. Pensaba en J.C. Martín y Real y Copyright, y es otra novela que también tiene cierta deriva equivalente, pero puede ser que la relación entre estos dos autores... Liliana, yo te digo, realmente, amistosamente, no es un capricho femenino reducir la novela de iniciación a la temática. Es que nunca hablaría yo de novela de iniciación. O sea, bueno, debo perdóname, ser yo travesti. ¿qué voy a hacer? Ya está, Debo ya está ser hecho. travesti. Ya está Está hecho. bien. Ya está hecho. Yo, la verdad que lo dije, perdón, permiso, ¿puedo hablar de iniciación? No. Bueno, será femenino hablar de novela de iniciación, está bien, respeto lo femenino en el hombre. O sea, vos crees que la iniciación, digamos, un pueblo, me refiero al pueblo argentino, un pueblo que desde hace varias generaciones
dice iniciación sexual. Es un pueblo equivocado de marmotas. No, Dice que hay un umbral, un Rubicón a cruzar, para el varón por lo menos, entre el momento anterior a conocer la cara de Dios, también es el pueblo, y después. no sé, tendríamos que poner King Kong entonces y se hablaría de novelas de iniciación de otro tipo. Me parece muy bien, es simpático lo que promueve la palabra. Y dan ganas de hablar cuando uno te escucha, Germán. Eso. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene objeciones a la palabra novelas de iniciación? A la expresión esa. De iniciación o de formación, Bildung en verdad que es información. Información en muchos sentidos, desde militar hasta cultural. Oponentes a la palabra formación e iniciación. No, porque acá a mí me gusta cómo se discute en Argentina. A veces una discusión que estaba con un montón de gente que todos conocemos, estaba con Foster, Horacio González, un pibe que tuvo un accidente que murió en ¿cómo se llamaba? Kovic o algo así, que murió en Tigre, un accidente con el, ¿no? Yo recién lo conocía. Bueno, hicimos una discusión ahí que se publicó después. Y entonces yo dije la transmisión. Entonces tuvieron la ocurrencia de que transmisión era religioso. Y como yo, aparte de ser obcecado, siempre tengo más o menos redactado lo que yo digo, perdón chicos, pero el doctor Lacan, con todo respeto, usó transmisión para referirse a la transmisión cibernética, etcétera, diciendo que a diferencia de la comunicación, que es un equívoco integral, la transmisión no es ningún equívoco. Por ejemplo, uno puede transmitir cosas a través de fórmulas, etcétera. Bueno, y estuvimos discutiendo como media hora, acá no vamos a estar tanto, porque nosotros seguimos obcecados. Que transmisión, porque la había introducido yo, era una cosa que era religiosa. Yo no sé, yo no tengo fama de ser religioso, pero a ellos se les ocurrió eso. Y además, yo estaría dispuesto a aceptar la palabra, aunque fuese religiosa. Para mí no quiere decir nada que una palabra se haya originado en la religión o cualquier lado. La palabra tiene que ver con un contexto, un uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo hice una propuesta de investigaciones futuras. Yo quería poner, pero pensé que iba a quedar como una especie de cosa, pero yo dije, bueno, pero esta comparación, sinceramente, después me pareció de mal gusto la expresión, porque se trata de dos amigos muertos, pero yo le hubiera puesto cada vez exquisito a esta conclusión. ¿Por qué sacar dos cosas de una galera y ponerlas juntas? No me parece que esté justificado, a lo mejor sí, porque yo no estuve todos los días acá. Y lo que vos me decís de la música, a mí me conmueven los temas, la música no. Claro, quizás que terminan las dos en on. Quizás. Las dos palabras terminan en on, iniciación y transmisión. No, es Hay interesante. compases No, que es interesante. hacen la de Es interesante. Música y tema de la personal. Música y tema de la la letra, ¿no? La letra. La letra. La letra marca. La letra con sangre entra. No. Y con Sánchez más o menos sé qué te pasa, pero no me queda muy claro qué te pasa con Lippi. O sea, el humor, me quedé con una frase, no sé si por ahí seguramente fantasmáticamente la transformó en otra cosa, ¿no? Después dijiste la cosa gombrowiciana congelada, o sea, como si hubiera un humor congelado, como si la transmisión gombrowiciana en Lippi no se hubiera cumplido, hubiera quedado trunca, por ejemplo. Tengo un prejuicio. Por lo que conozco a Di Paola, que de suponer que el encuentro de Di Paola y Gombrowicz fue una catástrofe para Di Paola. Yo pienso eso. Pero bueno, no estoy acá para hacer un psicoanálisis
de Paula. No, pero con respecto a su escritura, digo, de sus libros, o sea, el Tigre de Papel, Sí. Singa o el otro con Chekhov, ¿no? No, pero creo que es eso, que algo que estaba en marcha en él se detuvo. Se detuvo y además se detuvo con la complicidad, si se puede decir así, de todo un contexto social. Bueno, entonces ahí tenemos digamos, digamos en Sánchez se detuvo la escritura porque fue desastroso el encuentro con Gurdjieff y desastroso el encuentro de Gombrowicz con Dick, Sí, digamos. hay una cuestión que sí, hay una cuestión que es el mal encuentro. Se dice el encuentro. Cuando yo te digo esto, pienso en lo siguiente, ¿no? Que cuando murió de Paola, lo primero que dice, no se me acuerdo, quiero nombrar quién es, me parece que se me acuerdo, leí en una nota, se encontró en Tandil con Gombrowicz cuando dijo Ferdinand que Gombrowicz no podía creer que... ¿Vos creés que una persona va a vivir 70 años para que le cuenten de sí mismo eso siempre? A mí me parece una atrocidad, ¿qué crees que te diga? Yo a Gombrowicz le hubiera mandado al carajo, mirá que lo amo como escritor, pero no me parece que es un tipo para soportar. No me extremo tanto. Bueno, Si queremos poner cosas que conmueven políticamente, se podría decir de Céline. ¿Quién sería un amigote de Céline? Yo no. Bueno, Pero sin embargo lo leemos. ayer Ricardo Pasolini casualmente hablaba sobre eso, ¿no? De que lo van a buscar a Dipi a Tandil y Dipi dice, estoy cansado de andar con el fantasma de Gombrowicz por todos lados. Bueno, se lo hacen decir en la película de Fisher, ¿no? Dice, qué viejo hijo de puta, como si acá venimos a enterrar un pedazo. Eso parece. Pero no hubo un... Cuando Gombrowicz, según dice, le dijo a esto, maten a Borges, y que había que matarlo a él. ¿Por qué había que matar a Borges? ¿No? Como diría cualquiera, pues todo Borges es nuestro, ¿viste? Y mira, además para decir maten a Borges, no exageremos, ¿no? A mí es un escritor que me gusta, pero yo no tengo la vitalidad de pensar, de llevar a paradigma lo que a mí me gusta. Me gusta y mucho, me gusta, lo leo. Pero son los pocos tiempos que sigo leyendo a lo largo de distintas épocas mías. Pero no al punto de proponer que Gombrowicz, ¿viste? Bueno. Liliana polémica. Bueno, muchas gracias.